Y vamos a dar inicio. Voy a compartir, vamos a iniciar con un video. Vamos a hacer una pequeña reflexión a partir del video. Y posteriormente vamos a ver unas presentaciones y vamos a cerrar con otro video cortito, ¿sí? Entonces, permítanme, déjenme darle admisión a sus compañeros. Buenas Listo. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Vamos a ver un video, les decía. Vamos a compartir. Y muy bien. Permítanme. Aquí. Listo. Francesco Tonucci, soy un abuelo, soy un padre, un dibujante, y cuando me pedían, pero profesionalmente, ¿qué es? Como no me encontraba a gusto decir que soy psicólogo, que soy pedagogo, decía que soy niñólogo. Preparándome por las conferencias que tengo que hacer en estos días, fue a leer vuestra Constitución, que al artículo 27, que habla sobre la educación, dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. No sé si os dais cuenta que esto cambia todo. No dice que tendrá como objeto llegar a un nivel, el tema de los exámenes. No dice que objetivo de la educación es cumplir con el programa. Lo que tiene que preocuparse es que cada uno puede desarrollar lo que es. Que sea esto, que sea el otro. Y aquí se habla de educación. Yo creo que incluya con una fuerte corresponsabilidad tanto la escuela que la familia, que lamentablemente hoy en día están muy divididas. Juntas tienen que buscar este objetivo. Claro que si lo ponemos así, cambia todo. ¿Qué es exactamente lo que significa la palabra educar? Lo digo a los más pequeños, los adultos lo saben. Es una palabra latina que formada de dos partes, ex ducere, educar. Ex significa fuera. Yo soy un ex porque soy jubilado, estoy fuera. Ducere significa traer, traer fuera. Educar significa traer fuera de cada uno de nosotros lo por lo cual nacimos. Esto con exámenes, correcciones, no tiene nada que ver. Cada uno tiene algo que le gusta más, que es lo por lo cual nació, su talento, su vocación. Y creo que sería muy importante que la escuela se dedicara, junto, repito, con la familia, a ayudar a cada uno a descubrir lo que un autor colombiano importante como Márquez definía su juguete preferido. Buscarlo y que dedique a esto más tiempo de lo que está previsto, que no significa que no sepa nada de lengua o de matemática, no, pero que se dedique especialmente en lo que le gusta más. Y claro que todo esto se debería hacer en un clima relajado, simpático, divertido, porque solo en este caso se crece de verdad. La escuela no puede ser aburrida. Esto, repito, lo he dicho al empezar con las palabras de Brunner, de un maestro para todos nosotros. No puede ser soportable que la escuela sea aburrida. Y por esto hago dibujos satíricos sobre la escuela.
Muy bien. Ahora sí, ¿qué les pareció? ¿De qué habla el video? Del objetivo de la educación. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el objetivo de la educación? De acuerdo a lo que nos comenta el personaje del video. Ulises, lo escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, a mí me llamaron mucho la atención algunos puntos que él toma como referencia, que dice que cada uno desarrolla lo que es. Ese punto me llamó mucho la atención y que la escuela ayuda a descubrir lo que nos gusta más. Yo lo veo en cuestión de mi materia, que yo doy educación física, maestra, que muchas de las de grupo, no quiero evidenciar ni nada, pero pasa que ¿por qué en educación física le pones 10 si acá conmigo no entiende matemáticas, no entiende español? Pero a lo mejor allá no tienen las habilidades para trabajar allá, pero para No es acá, lo que le interesa, no es lo así que es. le gusta. Entonces, esos puntos me llamaron mucho la atención de que sí es cierto, nosotros tenemos que enfocarnos en los gustos y en las habilidades que tienen nuestros alumnos para poder desarrollarlos de una manera integral. Esa es mi participación. Muy bien, Ulises, excelente, excelente participación. Alejandra, Hola, buenas noches. buenas A mí noches. me pareció algo muy importante que dijo al principio, de la importancia de la corresponsabilidad escuela y familia, ¿verdad? Algo que ahorita estamos nuevamente retomando, que siempre se ha querido trabajar, pero ahorita con el nuevo programa se está retomando aún más el incorporar a la comunidad. Y también lo que dice ahí de lo que menciona de Brunner, que la escuela no debe de ser aburrida. Entonces, la importancia de que nosotros como maestros busquemos las estrategias adecuadas para lograr que los niños les llame la atención y les guste ir a la escuela, que no se quieran ir, ¿verdad? De la escuela, que les guste, que disfruten y que pues aparte, al estar disfrutando, estén aprendiendo. Muy bien, Alejandra, excelente. Esa es Gracias. también una propuesta de John Dewey. John Dewey dice, hay que buscar qué le interesa al niño y por ahí te tienes que ir, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ¿por qué iniciamos esta sesión con el objetivo de la educación? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado maestros que dicen, es que no he terminado el programa, es que tengo que terminar el programa? Y las últimas semanas los traen a los pobres muchachos corriendo para terminar el programa. Hace poquito me decía una chica de bachillerato que su maestra llegaba y les decía, se quejaba de la maestra y me decía, es que nos dice, esto es muy importante porque va a venir en el examen. No sé si ustedes han escuchado hablar de John Biggs. Si pueden, búsquenlo, por ahí les paso el dato. John Biggs es un pedagogo estadounidense y él habla sobre el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Y precisamente nos dice eso. Nos dice que cuando nosotros los preparamos para el examen, ellos tratan de memorizar y nada más darnos el conocimiento que les estamos pidiendo, ¿sí? Y nos dice también que cuando nosotros nos enfocamos en los saberes, en que aprendan en el programa, pues eso nos da como resultado un aprendizaje superficial. Y nos habla de lo que hay que hacer para lograr un aprendizaje profundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación? Como decía Ulises por ahí en su participación, desarrollar lo que cada individuo tiene. No podemos tener solamente científicos, matemáticos, no podemos tener tampoco artistas. O sea, cada individuo tiene su propio interés de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo incluso a su genética. Si ustedes ven incluso a la genética, ¿qué nos decía Octavio Fulat en la presentación que veíamos la semana pasada? La genética ahí está.
¿Por qué tenemos que educar a la persona? Porque la educación no viene en la genética, pero sí vienen elementos que nos pueden ayudar a desarrollar en ese individuo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de la teleología. Hablábamos nosotros al inicio de dos paradigmas, el paradigma de Parménides y el paradigma de Heráclito. El paradigma de Heráclito nos hablaba de que todo fluye y todo cambia, y el paradigma de Parménides incluye a las teorías inmanentistas. La teleología es una teoría inmanentista, ¿sí? La teoría inmanentista de la teleología nos habla de fines, de objetivos, de fines y de metas, pero metas de llegar, de alcanzar y hasta ahí. Y la ciencia no trabaja con objetivos y fines, me van a decir ustedes. ¿Y por qué en las tesis nos piden objetivos y fines? Bueno, porque es una cuestión de carácter social. No quiere decir que el conocimiento de ese tema ahí termine, ahí concluya, sino que en ese documento los objetivos y los fines de ese documento son los que ustedes están marcando. Pero la ciencia tiene mucho que decir acerca de el conocimiento de ese tema. Entonces, hoy vamos a hablar de la teleología. ¿Y qué es la teleología? La que nos habla sobre los fines y cuál es el fin de la educación, ¿sí? Ahí nos decía, es un español, el personaje que veíamos ahorita, y él nos hablaba de lo que decía en su constitución. ¿Qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Que hasta ahorita, pues esto todavía no nos lo quitan de la Constitución. Y nos dice que el Estado debe impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Nos dice que la educación primaria y secundaria son obligatorias, que debe ser laica, es decir, ajena a cualquier doctrina. Aquí no subraya religiosa, pero no solamente la religión es una doctrina. La educación debe basarse en el progreso científico y luchar contra la ignorancia, los fanatismos, los prejuicios y las servidumbres. La educación debe fomentar el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Eso es lo que nos dice nuestra Constitución. Vamos a ver ahora, voy a presentar un documento sobre la teleología, ¿sí? Aquí nos dice teleología y educación. La teleología del griego telos, que es fin, propósito, y logia, que es discurso, tratado o ciencia. Es el discurso de la finalidad del propósito. Es una línea de estudio que pertenece a la metafísica. ¿Cuál es la metafísica? Pues todo aquello, lo que no podemos tocar físicamente. La finalidad de la educación, pues no la podemos percibir con los sentidos. Esa se alcanza a través de la inteligencia. Estudia y analiza las causas, propósitos y fines. No es un proceso aleatorio, ya que el fin justifica su razón de ser. Para Aristóteles, la teleología se rige por 4 causas que explican la razón y el fin de un fenómeno: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Y nos dice Aristóteles, ¿cuál es la causa formal? Es la esencia o la forma de algo. Define la naturaleza y el propósito de un objeto.
En una estatua, la causa formal sería el diseño o la forma que le fue dada. ¿Cuál es la causa material? Se refiere a la composición, a la sustancia o materia de la que está compuesto algo. Por ejemplo, en una estatua, la causa material sería el mármol. La causa eficiente es lo que provoca o genera, lo que lo provoca o genera. Es el agente que produce el cambio o el movimiento. La causa eficiente de una estatua sería el escultor. Y la causa final, el para qué existe. En esta última causa se basa la teleología. Es el propósito o fin de la existencia. Continuando con el ejemplo de la estatua, su causa final podría ser la belleza o la expresión artística. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos entender mejor el objeto de la teleología? Bueno, para la ciencia, por ejemplo, a la ciencia le interesa el qué y el cómo. ¿Qué es y cómo es? No le interesa el por qué ni el para qué. ¿Sí? Yo recuerdo que me tocó exponer en una clase de postdoctorado sobre la teoría de sistemas sobre la turbulencia. Estuve revisando 5 autores, 5 libros y diseñé una clase, pues según yo, muy padre, muy bonita, y la expuse. Y me decía, todos los autores, los 5 autores decían cómo era la turbulencia. Cuando terminé me dijo el doctor, muy bien, ya usted me dijo cómo es la turbulencia, ahora dígame qué es. A la ciencia le interesa qué y cómo, pero no le interesa para qué. Por eso vemos en ciencia la importancia de la ética, porque a los científicos hacen sus aportaciones, pero luego ya se les da un uso que ellos quizá nunca imaginaron que se les iba a dar. No sé si han visto ustedes la película de Oppenheimer, muy interesante, y aplica para muchos otros productos de la ciencia. El científico lo hace, lo descubre, lo muestra, pero nunca le da una causa final. Y la teleología se encarga de estudiar la causa final. ¿Qué le interesa al científico? Le interesan las relaciones que producen ese fenómeno o ese objeto, pero no le interesa el para qué. Y nosotros en educación debemos ser conscientes para qué estamos educando. En relación con la conducta del ser humano, la teleología responde a una intención que constituye un proyecto o plan futuro. Este debe ser asumido de manera responsable y crítica a fin de dar respuesta a una situación específica. Por tanto, la teleología responde a una intención con una finalidad clara y no a deseos o intenciones momentáneas del individuo. Fíjense lo que nos dice aquí, responde a una intención que constituye un proyecto o un plan futuro. ¿Qué queremos hacer de nuestros estudiantes? Que debemos asumir de manera responsable y crítica, decía un compañero de Saltillo. Cuando un médico se equivoca, el error lo enterramos. Cuando un contador se equivoca, el error lo archivamos. Cuando un abogado se equivoca,
el error lo llevamos a la cárcel. Pero cuando se equivoca un docente, el error generalmente encuentra parejita y se reproduce. ¿Cuáles son los ejemplos de la teleología aplicada? Pues teleología y religión. Dar respuesta a misterios divinos, creaciones de Dios y su finalidad. Biología. La biología, por ejemplo, la selección natural trata de explicar por qué diversas especies animales evolucionaron como respuesta a una causa y fin específicos. ¿Cuál fue esa respuesta? Esa explicación, la extinción y la adaptación al medio. Evolucionan porque si no evolucionan, se extinguen y lo que les queda es adaptarse al medio. Y los que no se adaptaron se extinguieron. Psicología, la motivación humana. ¿Por qué o para qué es la motivación? Debe estar guiada por metas y objetivos. Si no tenemos metas y objetivos, no hay motivación. Y la ética, lo moralmente correcto, es lo que produce mayor cantidad de bienestar a un mayor número de personas. Eso es la finalidad de la ética, según la teleología. Fines y finalidades de la educación. ¿Por qué y para qué de la educación? La respuesta, cualquiera que sea, nos remite inexorablemente a la sociedad en su sentido concreto y particular. Recuerden que somos seres sociales, ¿sí? Somos seres gregarios, que no podemos vivir aislados. Yo creo que la experiencia que vivimos en pandemia fue muy cruel para todos y nos pudimos dar cuenta que aunque teníamos redes sociales, que aunque teníamos para comunicarnos a través de una pantalla, de un teléfono, extrañábamos la convivencia con los demás. Yo hice en varios grupos posterior a la pandemia, una pregunta: ¿qué te gustó y qué no te gustó de la pandemia? Y la gran mayoría decía que la convivencia social. Somos seres gregarios, tan es así que andamos buscando formas en las nubes, en los arbustos, porque no nos gusta estar solos, no nos gusta estar aislados. ¿Vieron la película de Robinson Crusoe y la versión moderna, El náufrago? ¿Qué hicieron? Inventaron su propio amigo porque enloquecían de estar solos. Toda educación viene fuertemente sellada por un componente histórico social. ¿Qué quiere decir? Que educamos de acuerdo al contexto. En cada época se decide por qué, para qué y en qué educar a todos sus integrantes: niños, adolescentes, adultos, mujeres y hombres. Uno de los fines de toda educación es completar la humanidad de la especie, pero esa humanidad tiene una orientación social, la que cada comunidad considera preferible. Así, es razonable pensar que el hombre que la educación plasma no es el ser tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como lo proyecta la sociedad. Nuestro ideal educativo es obra de la sociedad. Hay una periodista que trabaja en multimedios acá en la región lagunera, es la jefa de redacción. Y yo he cuestionado mucho porque ella hace programas de crítica y generalmente cuando ella se refiere a la educación de calidad, se refiere a que los niños aprendan tecnología, idiomas, que sean competitivos, no competentes, competitivos, que puedan ir a estudiar al extranjero.
Yo en varias ocasiones le he enviado mensaje, no sé si lo ha leído y me ha ignorado o no los ha leído y le he dicho, ¿bajo qué concepto de educación la define usted así? Y vemos, no sé si suceda en sus lugares de origen, pero aquí en la región lagunera, bueno, ahorita ya se explica un poquito por cómo están las cosas, pero la región lagunera desde hace muchos años se caracteriza porque los padres de familia, vaya, hacen sacrificios enormes por llevar a sus hijos a colegios privados. Y hace muchos años, 20, 30 años, el eslogan era computación inglés y computación. Y entonces te decían que tenía inglés y computación en el colegio y los papás hacían un esfuerzo sobrehumano para mantenerlos ahí. Yo tuve la oportunidad de tratar a un educador, si así lo podemos llamar. Yo lo entrecomillaría. Él fue formado en la Universidad Iberoamericana, fue docente del posgrado de la Universidad Iberoamericana y se dedicaba, hizo una pequeña empresa de formación de docentes. Y en una ocasión hizo por ahí 2 o 3 libros y se estancó ahí. Buenos sus libros sobre planeación, pero nada del otro mundo. Y en una ocasión me tocó estar en un curso que impartió en un colegio privado y hablaba de lo que nos decía ahorita Alejandra en su comentario. Una compañera le hizo ver la importancia de la familia para el logro de los objetivos en la educación y él dijo que no, que era labor única y exclusivamente de la escuela. Y fíjense la analogía que hizo. Dijo, es como si yo pongo un negocio de reparación de aparatos de aire acondicionado y pongo un letrero que diga, aquí se reparan aparatos de aire acondicionado. Nosotros se lo dejamos excelente. Claro, dijo que si ustedes me llevan su aparato, yo no les voy a hablar para que me pasen las pinzas, el desarmador y las herramientas que necesito para arreglarlo. Me pareció una analogía tan burda comparar la educación de un individuo con un aparato de aire acondicionado. Y luego tomó un examen que llevaba ahí de un compañero que impartía la materia de geografía en segundo de secundaria y lo destrozó el examen delante de todos. De tal manera que la directora prohibió que fuera de nuevo esa persona a dar un curso. El examen de geografía hablaba sobre las capas de la Tierra y nos puso el examen y dijo, a ver, ¿quién de ustedes lo responde? Obvio que la gran mayoría no íbamos a responder, pero obvio también que si el maestro aplica ese examen es por lo que estuvo viendo todo el mes con los chicos. ¿Y saben cuál era el sentido que llevaba ese personaje? Sus hijas eran estudiantes de ese colegio y muy malas estudiantes, por cierto. Entonces, ¿qué hizo? Se lavó las manos y dijo, yo responsabilizo al colegio del mal aprovechamiento de mis hijas. Y ese era un formador de docentes. La finalidad perdón, me brinqué otro. Nuestro ideal educativo es obra de la sociedad. La finalidad de la educación es conservar un conjunto de conocimientos, comportamientos, habilidades e ideales que se consideran valiosos. Por tal motivo podemos decir que nunca es neutral, siempre intenta favorecer a un tipo de hombre
un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica, etc. Todo arte y toda investigación, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a un fin, y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran. Aplicada esta sentencia al campo de la filosofía de la educación, permite inferir que la tarea educativa no cabe ser diseñada sin unos objetivos, sin unos fines precisos que orienten su sentido. Si no se hiciera así, se caería en el pragmatismo, en el hacer por hacer, el activismo, en la falta de una planeación racional al no tomar en cuenta desde la perspectiva teleológica las necesidades de formación de los educandos, motivo de su quehacer. Podría darse en ese caso un cierto ateleologismo al dejar de atender típicamente humano en el quehacer educativo, que es la formación de la persona, de la inteligencia y de la voluntad, la formación del carácter, de su ethos más genuino, apoyado en el ejercicio de su libertad. La actitud teleológica es posible, asimismo, cuando se concibe la educación como un proceso de adiestramiento de sujetos que no tienen libertad y en su actuar proceden instintiva o ciegamente, por lo que requieren el liderazgo firme de alguien que los pueda conducir casi ciegamente. Esta interpretación prospera en las naciones no democráticas. Y pueden ver ustedes lo que sucedió en los regímenes fascistas, en los regímenes socialistas, donde incluso llegaron a quemar libros, donde se hizo una educación y tenían que alabar a un líder, y la foto de ese líder se encontraba en todos los salones de clase, donde se ideologizaba a los estudiantes con Hitler, con Mussolini, con Franco, con Stalin. ¿Alguno de ustedes ha leído un poquito de Makarenko? Si pueden, lean cuál era el sistema de Makarenko. Era educarlos adoctrinados a la ideología socialista. Por eso Makarenko es muy reconocido en la Unión Soviética. Otra versión se presenta al pretender programar y dirigir a las personas al estilo de las máquinas, o bien como si fueran menores de edad. El supuesto del que se parte es que no saben ejercitarse en plenitud como hombres, por lo que hay que crear estructuras funcionales que permitan su desarrollo y control, particularmente a nivel estatal. ¿Cuál es un medio que se utiliza muy común para hacer esto? Los libros de texto. Y vean ustedes ahorita los libros de texto. Es un gran ejemplo. Lo paradójico es que ni aún así es posible escapar a una cierta finalidad por parte de quien adiestra, programa o dirige. Los fines que le mueven son precisamente ese tipo de control epistémico y social. Muy bien. Ahora sí, los escucho. ¿Qué opinan acerca de lo que acabamos de ver? Los escucho. Irma. La escucho, Irma. Pues
creo yo que, digo, sin afán de también levantar polémica, creo que toda la teoría, el fundamento de la nueva escuela mexicana, pues está basado en estas ideas, ¿no? De crear de que la educación, el fin de la educación sea desarrollar la mejor versión de un ser humano, una educación integral. Eh, la, la, de hecho, la columna vertebral de la nueva escuela mexicana, pues es que él sepa que está haciendo algo, para dar una propuesta, para mejorar algo, para aportar algo a la sociedad, a la comunidad. Sin embargo, creo que bueno, pues es en teoría, porque es una contradicción muy grande, por ejemplo, ver, como ahorita lo mencionaba usted, los libros de texto que están, todos los que están dirigidos a los maestros, que se llama Un libro sin recetas, pues es un adoctrinamiento tristísimo, un adoctrinamiento que apunta totalmente al comunismo, o sea, es una contradicción el querer crear seres con un pensamiento crítico y a la vez estar adoctrinando en ciertas, pues, ideologías que son, ni siquiera están disfrazadas, están totalmente obvias en esos libros del maestro. Y por otro lado, también me parece muy importante bueno, regresándome un poquito más atrás a lo que de los padres de familia, pues sí, estamos ahorita, yo creo que en educación es lo que más estamos padeciendo, ¿no? Que se quiere disociar la escuela como si fuera un negocio, un depósito para que me moldeen y para que me transformen y para que me produzcan al sujeto ideal. Así es. Por otro lado, también todo lo que comentaba sobre lo que para la sociedad o para mucha gente ahorita una educación de calidad es pues, en una palabra, madurar al niño a apretones, ¿no? Con demasiados conocimientos científicos, tecnológicos, incluso, bueno, ahora yo lo veo más que hace, pues no sé, cuando yo tenía a mis hijos en la edad de primaria y secundaria, todavía ahorita lo veo más crudo eso, cómo a los niños los forzan desde muy pequeñitos, en los colegios sobre todo, eh, a, a todavía no saben leer y escribir muchos de ellos y ya los están presionando para que hablen en inglés, para que para que estén en un concurso de Spelling Bee, y entonces yo veo cómo ellos tienen que encajar y tienen que cubrir un rol y una, lo que se espera de ellos, y es muy triste cómo se presionan. Es una competitividad muy poco sana desde mi punto de vista, y es de verdad, dentro de todo esto me da gusto que en las escuelas públicas no sea del todo así. Todavía necesitamos seguir leyendo, estudiando todos los maestros y comprendiendo comprendiendo ese enfoque que no se trata de saturarlos de conocimientos, de hacerlos diestros en ciencia, sino que sean ellos, que sepan que a lo mejor si van a poner en práctica no sé, un experimento científico. Yo le decía a una educadora, ¿qué estás haciendo? Pues es que me decía, los niños necesitan conocer el sentido del olfato, los 5 sentidos, me decía. Y yo sí estoy de acuerdo, pero yo siempre le decía, ¿para qué? ¿Pero para qué lo estás haciendo ahorita? Pero me volteaba a ver así como, pues ¿cómo que para qué? Pues claro que los niños del preescolar tienen que conocer los 5 sentidos, y estoy viendo el sentido del olfato, yo sí, pero ¿para qué? Y yo le remitía a decirle, ¿cuál es la problemática que tú rescataste? ¿Qué es lo que ahora en este programa nos dicen? ¿Cuál es tu problemática? Y ya me explicaba y le digo, bueno, encuéntrale sentido a que el niño
desde el punto de vista científico, sepa para qué va a conocer el sentido del olfato. Encuéntrale un sentido comunitario, encuéntrale, o sea, que el niño sepa que va a solucionar algo. Ella decía que su problemática era que ella veía que los niños tenían ya tantos problemas, yo creo que eso lo viven mucho los niños de ahora, que eran tantos las familias disfuncionales, los problemas de casa y especialmente un pequeño, dice que tenía varios, pero un pequeño que acababa de fallecer su mamá y que el niño le decía que le dolía, o sea, es que me duele, le decía, no me puedo levantar de la cama. Un chiquitito de segundo de kinder le decía eso. Entonces ella dice, ¿cómo ellos no alcanzan? Ah, porque dice, es que estoy enfermo. Y le decía ella, es que no estás enfermo, estás triste. Y también las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, por eso ella empezó a desarrollar ese proyecto. Pero entonces yo le decía, ¿qué tiene que ver el olfato? Pues es que yo tenía que conocer su cuerpo, que supieran distinguir cuando es una enfermedad por una bacteria o cuando es una enfermedad psicosomática por algo emocional. Entonces de ahí yo le hacía entender que sí, pero él tiene que saber para qué. Le digo, ¿cómo a través de los sentidos él pudiera aprender a regular, a entender esa tristeza? Y le decía, imagina, bueno, desde el punto de vista científico, le digo, o sea, él puede entender, él puede aprender que hay aromas que nos dan tranquilidad, que nos producen una satisfacción pues, de tranquilidad y de bienestar. Obvio, no te va a quitar la tristeza, pero te va a ayudar. Entonces le digo, imagínate que desde el punto de vista científico, tú los pongas a hacer una pomada o una mezcla, no sé, aunque nomás tenga vaselina y aceite de lavanda, le decía yo, pero que él sepa que eso va a servir para algo, que su experimento, su investigación va a servir para algo. Y le va a servir a él, pero después puede él compartir ese conocimiento, aunque sea algo tan simple como eso, porque estamos hablando de preescolar. Entonces, ahí está para mí el fin de la educación, que él sepa que puede, para qué lo está haciendo y qué puede hacer con eso que aprendió. Es la pertinencia. La pertinencia. ¿Por qué? Porque es importante. Porque ahorita nuestros niños y nuestros jóvenes a todo le encuentran un para qué. Y si nosotros en la escuela no les damos los contenidos en ese sentido de te va a servir para esto lo vas a usar, entonces es cuando se rompe ese interés del niño en la escuela, del joven en la escuela. Me decía una vez un maestro, es que estos muchachos de ahora, yo cuando estaba en tercero de primaria ya sabía sacar la raíz cuadrada y estos jóvenes no, están en tercero de prepa y le decía yo, ¿y qué será más importante? ¿Que sepa sacar la raíz cuadrada o que sepa dónde va a aplicar la raíz cuadrada? Y entonces me acuerdo que yo llegué en aquella ocasión a la Facultad de Ingeniería Civil, iba por los pasillos y a los muchachos que me iba encontrando les preguntaba, ¿para qué te sirve la raíz cuadrada? Y la gran mayoría me contestaron, ¿para qué? Al menos en su trabajo, al menos en su profesión. Y entonces ese es el sentido, no es atiburrarlos. A fin de cuentas, el conocimiento va cambiando. A mí por eso me gustaba el sistema de competencias, porque era dejar que ellos buscaran el para qué iban a hacer las cosas, darle un sentido de pertinencia a los conocimientos. Dice Perrenaud, la competencia es la movilización de los saberes. Aquí lo tengo, pero ¿dónde lo voy a aplicar? Así los define Perrenaud. Entonces, no es nada más saturarlos de conocimiento. Ahora, como decía por ahí al principio Ulises, no a todos, no vamos a tener
científicos, no todos van a ser científicos. Yo cuando en prepa daba metodología de la investigación, pues yo veía que había jóvenes que tenían otros intereses y entonces con que aprobaran la materia, porque ¿qué es el bachillerato? Pues es formativo todavía. Aquí cumple con los requisitos de la materia y pasas, no voy a tener todos interés en la ciencia. También tenía artistas, también tenía deportistas. Entonces, de eso se trata un poquito lo que nos está marcando la teleología. ¿Conocen ustedes la axiología? Permítanme. ¿Conocen ustedes la axonomía del desarrollo humano? ¿No? Bueno, voy a pasarles así rápido un documento. El desarrollo intencional del hombre. Fíjense todo lo que nosotros podemos desarrollar en un ser humano. No van a dormir de la responsabilidad que tenemos, ¿sí? El desarrollo intencional del hombre, axonomía del desarrollo humano. Fíjense todo lo que podemos desarrollar en un ser humano. Lo sensorial, dentro de lo sensorial están lo introspectivo, lo exterospectivo, lo propiospectivo, ¿sí? Y aquí están todos los sistemas de regulación interna. El equilibrio, el dolor, el hambre, la sed, la respiración, la circulación, todo esto conforma los interospectivos. Los sentidos son los exterospectivos, con lo que nos comunicamos con el exterior. Los propiospectivos, perdón, la distancia, el equilibrio, el movimiento, la posición. Esto le toca, Ulises, a usted. Los paraspectivos, los hilospectivos, la motricidad, actividad tónica, cinética, la afectividad, la creatividad, la atencionalidad, la cognoscitividad, la sociabilidad, la cultura y los valores. Todo esto somos los seres humanos. Imagínense la riqueza que tenemos para hacer. Claro que no lo puede hacer un solo maestro. Claro que no lo puede hacer un solo nivel de escolaridad. Por eso es importante la planeación y la programación de los sistemas educativos. Hablamos también de educación y cultura. Hablamos en la primera presentación de cómo se educa de acuerdo al contexto. Y aquí, pues obvio, tiene que entrar la cultura. Este es un documento de Luis Herrera, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y dice Herrera, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la educación? ¿Cómo se relacionan la cultura y la educación? ¿La educación es cultura o la cultura es educación? ¿Cuál es la relación del poder y la cultura? ¿Cuál es la relación de la cultura y las clases sociales? Decía ahorita Irma, ahorita es más acentuado lo que quieren acelerar y presionar al niño en la escuela en cosas tan complicadas. Yo no sé si se han dado cuenta, pero ahorita tiene un auge tremendo los concursos de robótica.
Son, bueno, toda una maravilla los concursos de robótica. Y tienen los equipos de robótica y les dan financiamiento y viajan, etcétera. Yo no digo que no, claro que sí, pero así también se le puede dar el mismo énfasis a otro tipo de situaciones que le desarrollen otro tipo de intereses a los estudiantes. El autor dice que hay una perspectiva no lineal de los procesos, que tenemos que considerar la perspectiva no lineal, el aspecto político y las clases sociales, si vamos a hablar de cultura y educación. En torno al análisis conceptual de la cultura y la educación, habla también respecto a la problemática de la educación y la cultura en la modernidad y hace referencia a propuestas articuladas desde un enfoque político sobre la base de la filosofía de la praxis, integrando aportes de autores que no necesariamente son marxistas. Empezamos por la aproximación conceptual a la cultura y a la educación. Él menciona 3 aspectos. El jerárquico. Dice, es resultado social, producto en relación a la fuerza o posición de los actores dentro de un escenario en la sociedad. El siguiente aspecto es el diferencial. Aborda el particularismo de Boas. ¿Qué dice Boas con su propuesta del particularismo? Dice que cada individuo requiere ser particular, que somos individuos diferentes y que no caben aquí las generalizaciones. Ese es el particularismo de Boas, no a las generalizaciones. Yo les hablaba en la primera clase que no hay teorías educativas de ciencia, porque la ciencia lo que hace es generalizar. Entonces, no podemos generalizar cuando los individuos somos particulares. Dice también Herrera que no existe un desarrollo unilineal de los procesos culturales. No se da en una sola línea. Hay cambios. Habla también de los parámetros de universalidad, las tendencias modernas de identificar verdades homogéneas para un conjunto sumamente heterogéneo de pueblos. No hay verdades homogéneas. Depende de cada pueblo. Habla de la perspectiva de relatividad y multiplicidad de los procesos sociales. Son muchos los procesos sociales y son relativos. ¿Qué quiere decir relativos? Que no son absolutos, que están por un determinado tiempo, bajo ciertas circunstancias, y cambian o desaparecen. Dice Herrera, las prioridades teóricas han estado en considerarla como un tejido donde las particularidades se articulan dentro de estructuras. Y habla de las características inherentes al ser humano que son la creatividad y la dependencia. Por eso hay diferencia entre educación y cultura. Lo genérico, la cultura como estructura, es una red de comunicación dinámica que genera reglas y procesos de interacción e interdependencia de elementos. Se concibe como diferencias generando encuentros y tejidos o un gran encuentro y o tejido sociocultural. Se plantea el totalizar más que el universalizar, aunque conceptualmente casi se los ha considerado como sinónimos. Y la universalización no puede ser explicada fuera del significado de lo único como generalidad,
En cambio, la totalidad puede comprender un conjunto con variables. Puede englobar diferencias con elementos confluentes, con notación distinta a lo universal, evidentemente. La cultura como praxis prioriza el contexto donde se producen una variedad de relaciones humanas, mismas que codifican las estructuras mentales de todas las comunidades. Reconocimiento de que lo cultural es, en estricto rigor, la ruptura respecto a lo natural. Recuerden que cultura es todo lo creado por el hombre. Los grupos sociales y étnicos han establecido su vivencia y convivencia sobre la base de un orden que se define como cultura y que es prioritariamente en relación con la praxis. La cultura es, dice Herrera, el orden que construyen los seres humanos en el establecimiento de sus relaciones cotidianas. Y resume, la cultura implica un orden en permanente dinamismo, integrado por una diversidad de componentes en interacción que se gestan y definen prioritariamente en la praxis. Dentro de esta dirección, la cultura constituye un tejido complejo que se estructura y se desestructura permanentemente, es decir, que se ordena y desordena en pos de un nuevo orden. La educación, ¿qué nos dice de la educación? Dice que el aprendizaje y la enseñanza no son problemas técnicos de la sociedad, son procesos por medio de los cuales se afinca la comunicación y el conocimiento en todos sus matices. La combinación dialéctica entre aprendizaje y enseñanza sí constituye la columna medular que define la educación en forma precisa y sin reducir su integridad. Vygotsky considera que lo cultural precede a las estructuras psicológicas en todo individuo. Inclusive, dice, el escenario cultural constituye un marco de referencia permanente en la construcción psíquica. Para Vygotsky, los conocimientos se transmiten y adquieren a consecuencia de la interacción social. Incluso llega a sostener que las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales interiorizadas. Entonces lo educativo se torna una necesidad humana para socializar aquel orden comprendido como cultura. Y rescatando el enfoque dialéctico, la educación también influye en la generación y reproducción sociocultural, pues esta dinámica no se instituye sin un proceso de enseñanza-aprendizaje, evidentemente. Una cultura es la consideración de la conducta aprendida y de los resultados de esa conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad. Nos habla también Herrera de la tesis sobre Feuerbach. Dice que las teorías materialistas hablan sobre el hombre como producto de las circunstancias y de la educación. Y por tanto, los hombres son modificados como producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, pero olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Ahorita que nos hablaba Irma de que la esencia, esta nueva escuela mexicana es muy buena, pero ¿qué está pasando ahorita? Bueno, Irma nos decía del libro del maestro. Yo le agregaría también la falta de capacitación docente. No han capacitado a los docentes para eso. Les falta capacitación porque ni siquiera ellos entienden lo que están haciendo. Se propone una visión que comprende al hombre también como un actor con capacidad de influencia en su realidad. La cultura crea la educación y la educación crea la cultura.
La sociedad abarca múltiples subsistemas, uno de ellos es cabalmente la educación. Basil Bernstein dice que la práctica pedagógica es un transmisor de cultura. La educación es intrínsecamente una actividad moral e ideológica que articula el dominio de clase. Las prácticas culturales son transmisoras de la distribución del poder y es a través de la educación que se edifican los discursos que atraviesan todo el tejido social. La educación no se la diseña y ejecuta para la libertad, sino para tornar a la población ingobernable. Segundo elemento básico para comprender la educación y su función sociocultural, la disciplina. ¿Qué significa disciplina? Plegarse a. Un tercer elemento trata respecto al examen, como ejercicio social de observación y vigilancia sobre el individuo. El examen es la tónica mediante la cual la educación concreta los resultados que espera de sus integrantes, es decir, la evaluación en torno al control sobre las subjetividades. No todo poder es clasista, pero el poder no puede comprenderse disociado del dominio de clase. Por ejemplo, educación pública versus educación privada. Demonización de pueblos árabes versus magnificaciones imaginarios de los estilos de la vida occidental. Educación y cultura en la sociedad contemporánea. Colom y Carles hablan de dispersión, funcionalidad y falta de nortes hacia un ideal social de progreso. Se encuentra difuminado en la economía de mercado. Giroux dice que la lucha no puede reducirse al plano del currículo educativo, debe insertarse en la política de consumo, lo social en armonía con el mercado. Hay posturas que defienden la actualidad como la sociedad del conocimiento, de la información. La información, el conocimiento científico y los medios de comunicación son las principales fuentes del dinamismo empresarial. Bajo este marco funciona el sistema educativo. La sociedad red es el resultado acelerado de una sociedad que eleva la ciencia, a la tecnología y a los medios de comunicación como los estandartes principales de educación y cultura en el mundo contemporáneo. Lo que comentaba ahorita Irma y el comentario que les hacía yo acerca de la comunicadora y su concepción de educación. Los sectores que detentan el poder han sido muy hábiles en producir diversas estrategias de mercadeo, donde la educación ha constituido el garante más eficiente en el propósito de acoplar la diversidad de resistencias culturales a las dinámicas de acumulación de capital. La educación actual ha priorizado la eficiencia en contraposición de la emancipación y el desarrollo, donde se privilegia una postura de ganancia económica, lo que hablábamos ahorita, la competitividad. El excesivo peso otorgado al conocimiento científico, a la producción de tecnología y a los medios de comunicación también son resultado directo del proceso histórico propiciado desde la modernidad. En este trabajo se apela a la capacidad de innovar órdenes, por tanto, en esa necesidad de elevar la educación a procesos de emancipación, tanto en el contexto como simbólicamente. Esta tarea puede ser ricamente contribuida desde la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación, si estos factores o herramientas culturales son rediseñadas desde parámetros útiles para procesos contrahegemónicos. Lo que hablábamos ahorita, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué quieres enseñarle al niño
cómo funcionan los sentidos. Lastimosamente, en ese terreno, el poder tiene algunos pasos adelante en su propósito de producir y reproducir ideología y dominación. Dice Girox, lo que está en juego en este nuevo cruce entre el comercio, la publicidad y el consumo es la definición misma y la supervivencia de las culturas públicas críticas. Me refiero con ello a esas esferas de la vida diaria en las que la gente puede debatir el significado y las consecuencias de las verdades públicas, introducir una noción de responsabilidad moral en las prácticas de representación y luchar colectivamente para cambiar las relaciones dominantes de poder. Reflexionar en los niveles de corresponsabilidad que implica el consumo mecánico de procesos educativos deshumanizantes. Una nueva aventura filosófica, 3 aspectos. La educación como una cultura ciudadana y democrática, es decir, cómo construir una modernidad resignificada y renovada. La educación y los procesos interculturales y la cultura crítica y la educación emancipadora. La educación es una tarea cuya prioridad debe apuntar a la lucha política sin imponer contenidos. Y eso sería todo de educación y cultura. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de persona o de individuo están formando nuestras redes sociales? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué características ven ustedes que se fomentan a través del internet, de las redes? ¿Qué tipo de persona? Que tienen acceso todos nuestros niños y jóvenes. Y los adultos también. ¿Estamos haciendo gente crítica? Vámonos a los adultos. ¿Qué pasa en redes sociales con los adultos? Hablamos de publicaciones en Facebook, donde yo publico todo lo que no soy. Porque quiero crearme una imagen ante los demás. Donde yo hago una publicación y hay quien entra a insultarme porque no está de acuerdo con esa publicación. Donde alguien publica algo y haces un comentario crítico y te acaban, te linchan, porque estás cuestionando lo que publicaste. ¿Qué tipo de personas están y quién está detrás de todo esto? Ahí está la pregunta, los escucho. Ulises. Exactamente en este tema, estamos abordando ahorita ahí en la primaria, porque ahorita como estamos trabajando por proyectos, nosotros vimos que especialmente a los niños les falta mucho apropiarse de lo cultural pues de aquí de la región. Y nosotros optamos por tomar esa problemática para que los niños vean que mediante lo cultural o las cosas que pasaron desde antes, bueno, yo me voy a guiar en base a mi materia, que es educación física, que mediante juegos tradicionales o juegos autóctonos que pueden ver que se vieron desde antes, podemos adquirir un conocimiento. Y en base a eso, el juego no es, voy a poner un ejemplo, el yoyo o el trompo, cualquiera de esos dos, empezaron simplemente para poder lanzar y que girara, pero conforme las personas iban avanzando, y ahora voy a hacer el boomerang,
Y ahora cada generación le va aplicando un conocimiento diferente, pero sigue siendo parte de lo cultural. Entonces ahí se adquiere un conocimiento y se le van agregando, como mencionaba ahorita en la presentación, doctora, que cada uno va anexando un conocimiento, pero sigue siendo parte de lo mismo cultural, que es lo que tratamos ahorita en la primaria de abarcar, que los niños se apropien de las tradiciones de México, de las tradiciones yo soy aquí de Saltillo, que se apropien de aquí de las cosas autóctonas, porque ahí hay cosas que son exactamente de la región, y esa sería mi participación, doctor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, eso es. Fíjese, Ulises, que yo tuve un tesista que hizo su trabajo sobre estudiantes de normal, del último año, tomó muestra de todas las normales del estado de Zacatecas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Yo me sorprendí mucho. Yo hago investigación cuantitativa, ¿sí? Desde el primer análisis estadístico en el descriptivo, había una variable que salió por debajo del límite inferior. Esa variable era si tú como maestro fomentas el amor a la patria en tus estudiantes. Salió por debajo del límite inferior. Me llamó mucho la atención y cada estadístico que hacíamos le decía yo, a ver, Jorge, ¿dónde está esa variable? Desapareció porque ningún estadístico resultó significativa. Y esos son los maestros que ya están ahorita trabajando con niños. ¿Sí? Esos son los maestros. No consideraron relevante fomentar el amor a la patria en sus estudiantes. Carmen, la escucho, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablando sobre redes sociales, yo creo que tenemos pues dos aspectos, uno positivo y negativo. Yo creo que el negativo es que son medios de comunicación que, bueno, ya actualmente todas las personas tenemos acceso a ese esquema. Todos quieren estar o compartir de cierta manera, a veces positivo o negativamente, yo siento que a veces quieren ocupar ese espacio como para sacar cosas que a lo mejor no son ciertas, o también veámoslo en el aspecto positivo que a veces a nosotros nos ha ayudado como escuela a que sea digamos, un escaparate para que utilizamos para difundir de cierta manera ciertos contenidos educativos o en ciertas áreas. Pero yo creo que el momento histórico que estamos viviendo actualmente, pues nos conlleva a que es un movimiento social, o sea, no podemos estar en contra del esquema o del momento que tenemos que estar viviendo junto con nuestros estudiantes, que es un medio que desafortunadamente, vuelvo a decir, tiene aspectos positivos y negativos, pero eso también ha generado la falta de respeto hacia los derechos humanos de las personas. Yes. Y también es así que eh, ha sido una justificante para que las personas tiendan a decir que se les vulnera sus derechos cuando ellos mismos generan la publicación de un esquema personal. O sea, desde Así. mi punto de vista, yo creo que sí es bueno tener esos medios, pero en el momento que estamos viviendo de falta de valores, falta de amor hacia la patria, de amor y respeto hacia los otros y de vulnerar esa línea o esa línea que nosotros tenemos hacia el respeto hacia los demás, a veces implica que hay personas que por un comentario se puedan sentir ofendidas, pero hay otras que no. O sea, aquí también entra mucho el que tú cómo estés y también vemos otro esquema, el esquema emocional de la persona en el momento que está viviendo. O sea, para mi punto de vista, es algo que si lo canalizáramos
en el aspecto de buscar un fin para una proyección de ciertos temas, yo creo que es muy bueno porque es un medio de comunicación que llega a todos, porque ya actualmente todos tienen acceso a esos medios, ¿no? A cualquier tipo de redes sociales, pero se pierde cuando cuando hacemos algo que va en contra del otro. O sea, cuando hacemos un comentario que sí puede ser dañino para otra persona. Entonces, yo pienso eso y respecto a que si ya no podemos estar aislados hasta a estos medios, ya no podemos vivir separados y no meterlos, y yo creo que sí es muy importante, nosotros como universidad nos hemos preocupado en inmiscuir todos esos medios en nuestro desarrollo académico de nuestros estudiantes para que ellos vean que sí podemos hacer cosas positivas utilizando este esquema. Y pues sería mi comentario, doctora. Muy bien, Carmen. Yo, me gustó su aportación sobre la educación emocional. Yo creo que ahí nos Ujú, damos cuenta, creo que es muy buen punto lo que usted acaba de decir, cómo nos falta educación emocional. Si ujú, tuviéramos esa educación emocional, otro sería los resultados de las redes. Otra cosa, pues, ¿qué nos publican? Nos publican superficialidades, que hacen los ujú. youtubers, distraer a nuestros jóvenes, hacerles ver un mundo que, pues, que es, bueno, que es una característica de la posmodernidad, ¿verdad? Que los muchachos no piensan a futuro, que creen que hay que vivir el momento y lo que viene no importa. Entonces, es parte de lo que nos decía ahorita el artículo de Herrera, del consumismo, de la sociedad del conocimiento, cómo se está trabajando todo esto. Entonces, es en base a eso en lo que estamos nosotros, es la estructura, la base de nuestra educación, de nuestro sistema educativo. Sí, y aportando un poquito de lo que decíamos la clase pasada, que nosotros busquemos, hay ciertas cosas que no vemos, bueno, más bien que existen, pero que no hemos descubierto dentro de las relaciones o dentro del esquema del ser. Ese es un área de oportunidad, ver cuál sería nosotros, bueno, como educadores, buscar como de cierta manera hacer una investigación de cuál sería la mayor utilidad de este medio para que nosotros como profesores lo explotemos y lo sumemos a nuestras acciones y a nuestras actividades diarias académicas. Y no estemos aislados porque a fin de cuentas nuestros estudiantes siempre buscan ese lazo y ese vínculo de comunicación. Pero yo pienso que podríamos hacer pues algún tipo de investigación en el entendido de ver cuáles serían las aportaciones que utilizaríamos o que más bien que buscaríamos para inmiscuir ese esquema de redes dentro de nuestro esquema educativo. Creo yo que ese sería uno de los elementos. Gracias. Bueno, pues gracias, Karen. Yo creo que usted sabía yo lo que les voy a presentar ahorita. Ah, ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está fallando? ¿Quién nos tiene que decir cómo usar eso? Esa es la última presentación que vamos a ver hoy. La filosofía de la educación, la persona y el fin de la educación. ¿A quién le corresponde y quién nos debe orientar para encontrar eso que dice Carmen? ¿Cómo vamos a utilizar esas herramientas para educar, pero con un sentido de exaltar la esencia de la persona? Eso es lo que vamos a ver. Este es un artículo de Stella Maris que habla sobre la persona y el fin de la educación. Y aquí está, dice, mi proyecto de vida. Nuestros jóvenes no tienen un proyecto de vida. Ahorita vamos a ver esta autora a quien le concede esa función de orientarnos y de fortalecer para tener un buen proyecto de vida.
Dice, el desarrollo de la personalidad se presenta en relación constitutiva con el proyecto de vida que cada hombre va gestando a partir de conocimientos y valores de orden natural y sobrenatural que le permiten, a través de sus elecciones y renuncias, concretar su yo ideal. ¿Sí? Si tenemos un proyecto de vida, implica que vamos sobre objetivos, sobre metas que nos hacen elegir y renunciar a circunstancias, a situaciones y a objetos para poder alcanzar esos objetivos y esas metas en nuestro proyecto de vida. Fíjense lo que dice ahorita Carmen. El tema del fin ha perdido su lugar. La filosofía que ha puesto el devenir por encima del ser. ¿Sí? La filosofía ha puesto el devenir por encima del ser. La psicología ha puesto la función por encima del sujeto último de atribución de las operaciones y de los principios próximos de estas. Ya no tenemos educación emocional, no controlamos nuestras emociones. La psicología crítica ha convertido la subjetividad en una construcción social y como tal la considera siempre exclusivamente desde lo contextual. Estas influencias confluyen para hacer desaparecer de las llamadas ciencias humanas el concepto de naturaleza como triple principio de especificidad, unidad y finalidad. El punto de partida de un planteo filosófico realista de la educación es la concepción del sujeto de la educación, del hombre considerado en su naturaleza y en las dimensiones propias que se siguen de esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Ya que la filosofía de la educación es filosofía práctica, la personalidad, dice, es un sistema dinámico compuesto por potencias, dinamismos operativos que tienen un punto de aplicación, una dirección, un sentido y una intensidad. En la medida en que todas las capacidades del sujeto tienden al mismo fin, van en la misma dirección y sentido. La intensidad de cada una de ellas no solo se suma, sino que se potencia. Un fin discernido por la inteligencia como verdadero, que es a la vez elegido libremente por la voluntad, tiene poder de incidir positivamente en el mundo afectivo de las emociones y sentimientos y desde ahí generar temples vitales. Es decir, actitudes permanentes que van comunicándose al resto de las capacidades, la imaginación, la memoria, los apetitos sensibles, etc. Y por esa vía se va gestando la unidad interior y de conducta. En el caso de la personalidad, las fuerzas son dinamismos humanos, no se mueven por inercia ni desde el exterior, sino desde la conciencia y la libertad. El proceso de integración de la personalidad tiene 3 fases fundamentales. La aceptación íntima de sí, del conjunto de potencialidades propias, así como de las limitaciones. A partir de ello, el sujeto puede iniciar un camino de desarrollo normal. Si no nos aceptamos a nosotros mismos con todas nuestras cualidades y defectos, no podemos alcanzar un desarrollo normal. La segunda, socialización de la personalidad. Implica que el sujeto hace suyas las posibilidades del medio sociocultural, las reconoce con realismo. ¿Qué del exterior me ayuda a ser mejor? El uso de las redes, yo puedo decidir
¿para qué lo voy a usar? ¿Para ser mejor o para perderme? La fase decisiva es la de unificación de la esfera íntima con la del desarrollo social de la personalidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Y ver mi contexto y tratar de unificarlo para formar mi propia personalidad. En esta fase, todos aquellos contenidos y dinamismos que no han podido integrarse en la línea de desarrollo activo del yo ideal pierden su energía, se tornan inactivos y tienden a desaparecer. ¿A qué debe guiar el educador? Dice, por una parte, el autoconocimiento psicológico y moral del educando, que le permita descubrir su singularidad, que es la base de su misión personal, y asumir su libertad en relación con ese fin último personal. Por otra parte, el educador debe favorecer el desarrollo de hábitos virtuosos que le permitan la conducción autónoma en el proceso de integración personal. ¿Cuáles son los hábitos virtuosos? Dice Aristóteles, la virtud es el equilibrio, es el término medio entre los excesos. Estos objetivos contribuirán a que el educando pueda ir desarrollando nuevas formas de aspiración que concreticen la propia imagen ideal y la actualización de la misma, como respuesta a un llamado y como misión que a través del actuar temporal llegue a su destino eterno. ¿Cómo podemos nosotros exaltar, motivar al estudiante resaltando sus cualidades, resaltando sus habilidades, ayudándolo a aceptarse tal como es, mostrándole que es único, que es un individuo único, que no hay nadie como él y que por lo mismo no se puede ni debe compararse, que no debe competir con los demás, sino consigo mismo. Solamente se compite consigo mismo. Carmen, la escucho. Ay, otra vez quiero Sí, no, intervenir. Ay, adelante. es que la clase pasada yo me quedé con algunas dudas de la ontología. Ya hace algunos años que estudié en la universidad y me acordé que en las lecciones de filosofía de derecho de Miguel Villoro Toranzo hablábamos sobre la ontología y me acordé sobre el tema y me gustó algo que quiero, bueno, lo voy a compartir, que a lo mejor eso nos va a ayudar un poquito a los que a lo mejor de pronto no entendimos un poquito ese esquema o esa área de estudio que estudia el ser de las cosas y que el padre de la ontología pues es Aristóteles. Y bueno, algo que lo quiero compartir porque va unado a lo que ahorita está comentando, doctora, es que la ontología en el proceso de la investigación, aquí no se toma en cuenta al ser y a la realidad. El sujeto que investiga es un ser inmerso en una realidad. O sea, eso que leí me hizo entender que a veces, nosotros queremos estudiar lo que existe y lo que vemos y lo que se vive, pero nosotros tenemos que ir más allá de Allá. de lo que nosotros podemos descubrir o sea, a ese, buscar digamos, otra verdad, así yo lo veo. Y era algo que me quedé, que lo investigué, porque también nos decía este autor que buscar dar respuesta a inquietudes que van más allá de lo alcanzable del mundo natural se refiere al ser y a la realidad. Y la naturaleza que cada cosmovisión o actitud psicológica conceptualizada tiende a proyectarse en afirmaciones sobre la realidad última de las cosas. O sea, la cosmovisión se refiere a que todos tenemos una percepción de las cosas. Si Diferente. nosotros lo vemos, cada uno de nosotros cuando hacemos o vemos, inclusive al ver un objeto,
nosotros podemos darle, cada uno de nosotros somos seres tan diferentes que le podemos dar diversas formas o podemos ver cosas Significados. diferentes. Ajá. Ajá. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, fue un tema que me acordé y que me puse a leer. Lógicamente lo quise compartir porque va relacionado con lo que ahorita estaba usted comentando, que nosotros tenemos que buscar y tenemos que entender, también es algo que todos somos diferentes y que tenemos que buscar esa realidad que para mí puede ser, y que todos tienen una realidad diferente y una respuesta diferente. Pero eso es la verdadera, más bien, ese es buscar la investigación, o sea, buscar algo que no está, o sea, que no está descubierto, o buscar el más allá de las cosas y de los seres. Y eso Ir- quería compartirlo. No sé si esté en lo correcto. Sí, Gracias, claro, doctora. sí, es ir más allá. Ujú. La ontología, en este caso, la teleología es de lo que nos habla, es parte de la metafísica, y la metafísica es todo aquello que no se percibe con los sentidos. Entonces, que tenemos que ir más allá. ¿Y dónde se encuentra la finalidad de la educación? No la vamos a encontrar en los programas, no la vamos a encontrar en las teorías, no la vamos a encontrar en las técnicas, la vamos a encontrar en ir más allá. ¿Para qué estoy enseñando? ¿Para qué me va a servir este contenido? ¿A dónde los voy a conducir con este contenido? ¿Qué quiero que logren? ¿Cómo quiero que lo utilicen, que lo empleen este conocimiento? ¿Cómo les va a ayudar a ellos como individuos a formarse en lo que quieren y deben ser? ¿Sí? Bueno, antes de cerrar, tienen un ejercicio ya ahí en el apartado de tareas. Voy a proyectar ya como último un video. Hoy los voy a pagar el tiempo que me robé la clase pasada. Y terminando de ver el video, solamente nada más antes del video, quería comentarles de la actividad que ya está en plataforma. Vemos el video y terminando de ver el video, quiero escuchar comentarios finales de ustedes y cerramos la clase. Vamos a La ver. palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿no? Es decir, no somos cubos vacíos. Perdón, era este. Este es. Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es importante el concepto rectángulo si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en un aula y les dibujé a los niños muy pequeñitos un rectángulo. Y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños, te faltan los ojos y la nariz y la boca. Y cantaron todos. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo callado. Y no la enseñó Aurora, nos la enseñó Aurora. Yo callado. Yo no quise investigar con Aurora. No, yo les escuchaba atentamente. Pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada. Que el rectángulo no tiene ojos. Escucha, no. Y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos pero no son los objetos. Que la opción B.
La opción B. Y la opción B es: rectángulo tiene ojos, rectángulo tiene nariz, rectángulo es feliz. Y yo les dije, pero eso es una maravilla. Y entonces me dijeron, ¿te gusta? Digo, claro. Digo, a ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que tenía las orejas, que era feliz, y la cantamos todo, perfecto. Al día siguiente, yo entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción de sí? Digo, oye, yo me sé otra. Dice, sí. ¿Tú te sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprenderse la mía. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora, que pudiera intervenir en la educación. Yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos, ¿no? Y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos y dos, mejores personas. Esto no quita que, evidentemente, tengamos que tener en cuenta que la finalidad entonces tiene que ser el saber. Cuando se habla de saber, también hablo de un saber convivir, de un saber estar, de un saber sentir. Son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Lo cual quiere decir que si la educación tiene una misión, es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos. El lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona. Muy bien. Cerramos. ¿Qué les pareció? Perla, te escucho, Perla. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo a todo lo que he escuchado en la clase del día de hoy y recopilando y yéndome, pues nosotros a las clases presenciales que tenemos con los muchachos, en este caso ya con las clases y con alumnos de universidad, que es mucho más complejo llegar a ellos emocionalmente, tratar de que se abran con nosotros, de poder sacarles una participación, de saber qué es lo que piensan, de saber cuál es su punto de vista. Tiene mucha razón en lo que ha hablado en cuanto a que dejamos el aspecto socioemocional en un segundo término y que desgraciadamente es un punto muy importante que va de la mano con la parte del aprender el saber, como ahorita decía el señor del video, ¿verdad? Que tenemos que estar abiertos y flexibles a la información que ellos puedan aportarnos, y más en estos tiempos en los que tienen la información, tanta información en las redes, en internet, que ellos solos buscan su autoaprendizaje. No todos son así, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes sí lo hacen, quienes les das un tema de estudio y quienes investigan todavía mucho más allá, que tengas esa flexibilidad tú como maestro de aceptar una crítica, de decir, oye, sí, tienes razón, ¿verdad? Tu punto, tu aportación es buena en clase, y a partir de ese punto, darles la confianza de que el maestro sí es la autoridad, pero que también está abierto a aprender de ellos, de recibir esa información que ellos pueden aportarte, no solamente tú como maestro, sino que al resto de las clases, al resto de la clase, al resto de los alumnos. Y con esto, pues, ¿qué generas? Pues la confianza entre ellos mismos a que puedan participar, a que no van a ser juzgados, a que no se van a burlar si tienes un error, y que puedan aportar buenas ideas. A mí me ha funcionado esta parte de empezar a soltar como que
ese silencio en las primeras clases y sobre todo en los grupos que van ingresando nuevos, ¿no? A los de primer cuatrimestre, en los cuales a veces les preguntas, ¿y ustedes qué piensan? Y todos callados, ¿no? Entonces, buscar la manera, alternativas de generar esa confianza sin romper el nivel de autoridad que tienes tú como maestro. Así es. Muchas gracias, Perla. Le comparto, Perla, que yo trabajaba con estudiantes de sexto semestre de ingeniería civil. ¿Saben ustedes lo difíciles que son los ingenieros civiles en cuanto a materias de humanidades? Y yo les impartí una materia que se llamaba legislación y ética profesional, se llama. Y la primera parte era hacerlos un poquito que se conocieran ellos y después ya los introducía en la deontología profesional para ver la cuestión ética, pero primero cuál era su formación. Y yo escuchaba a mis compañeros ingenieros, yo era la única con perfil de humanidades en toda esa facultad. Y yo los escuchaba cómo se les dificultaba. Y en los ejercicios que yo les encargaba ejercicios muy sencillos en realidad. Por ejemplo, tu proyecto de vida. Y les preguntaba, con preguntas, les hablaba sobre su proyecto de vida. Y si vieran cómo bueno, yo no sabía que redactaban tan bien, se explayaban en los documentos que me entregaban de su proyecto de vida, compartiéndome situaciones personales. Y me di cuenta en las últimas generaciones que la gran mayoría tienen una muy baja autoestima, y me lo decían en el papel. Había otro ejercicio donde yo les decía 3 hábitos y 3 personas que no te permiten alcanzar tus objetivos. Y me hablaban de sus papás. Era increíble, pero me hablaban de sus papás como un obstáculo para el logro de sus objetivos. Y no en el sentido de que no los dejaban ser profesionistas, sino de las problemáticas que cargaban los papás y se las vaciaban a ellos. Entonces, la verdad, a mí me resultaba mucho y les decía a mis compañeros, no les puedo compartir esto, pero les decía, échenle un ojito a todo lo que me redactan. Se vaciaban. ¿Por qué? Porque les hace falta esa parte emocional. Somos seres humanos y ahorita están muy solitos nuestros jóvenes. Muchas gracias, Perla. Irma, adelante, Irma, la escucho. Bueno, rápido porque no quiero consumir el tiempo que nos va a No, nos queda donar. tiempo, no te preocupes. Me parece una conferencia genial y lo defino como este hombre nos da la columna vertebral de la intervención docente. Así es. Totalmente. Y lo quiero resumir en 3 frases que para mí son esenciales en cualquier persona que vayamos a fungir como docentes. No tiene que ser con niños, porque, No, por ejemplo, en mi función yo tengo que interactuar con docentes, no con niños. Entonces, para mí es totalmente complicado porque yo estudié para estar con niños de preescolar y estuve 12 años con niños. Entonces, para estar con adultos es difícil. Pero lo resumo en 3 frases. Enseñar vida a través de las asignaturas. No se nos puede olvidar. exactamente. La metodología del respeto debe estar presente en cualquier metodología, siempre. Y lo importante es la persona, los sentimientos que generamos. Los sentimientos que generamos tienen el mismo impacto en un niño de 3 años que en una persona de 50 años. Sí. Gracias. Muchas gracias, gracias, muy bien. A mí también me encantó, Irma, me encantó. Traía otros más, pero dije, no, ese no se lo pueden perder. Muchas gracias. Carmen, la escucho. No quiero perder tampoco mucho tiempo, no quiero No, tenemos intervenir tiempo. mucho, Tampoco les voy a pero dar media hora, no se vuelen. bueno, en Univas tenemos nuestro modelo educativo y está basado precisamente en los 4 pilares de la educación, que es el aprender a conocer, el aprender a hacer
el aprender a vivir juntos, que es la convivencia, y el aprender a ser. Yo creo que estos 4 elementos son primordiales para poder nosotros ejercitar nuestra acción de docentes, sin olvidar que estamos conviviendo con personas, que estamos formando y que nunca olvidemos, yo siempre lo digo cuando tengo la intervención de dar un discurso o un intercambio con mis compañeros docentes y administrativos, que no perdamos nuestra visión, que es y también el compromiso social que tenemos como docentes, porque es lo más importante como personas formadoras, el compromiso social de formar gente que vaya encaminada a que enfrente toda la problemática que va a tener en el desarrollo de cualquier acción, tanto profesional como personal, y sobre todo, como bien lo decía ahorita, a no dejar la ética a un lado. Entonces ya nada más quería aportar esto. Y gracias. Ahora sí ando muy habladora. No, qué bueno, esa es la idea, que participen. Gracias. Sí, digo, Buenas noches. buenas noches. Imagínense yo que trabajo con gente que está incluso en doctorado y les digo siempre, hace poquito me solicitan a veces los grupos y por ahí el coordinador del posgrado me comentó, una de las estudiantes dijo, vino y nos dijo, bueno, pues ¿por qué la piden a la doctora Morán? Pues ¿qué tiene? Y dijo, pues porque ella nos escucha, porque ella está cuando la necesitamos. Yo tengo direcciones de tesis, quiero decirles que hay compañeros que piden 1 o 2 direcciones de tesis porque son las que necesitan. Yo tengo hasta 8 direcciones de tesis. ¿Y saben ustedes que hay quien ha tardado 1 año en contestarle a su tesista? Y mientras el tesista trabaja solo, cuando lo vuelve a ver, le tumba todo lo que hizo el tesista porque no está de acuerdo y lo pone a hacerlo. Yo no tardo más de 1 semana en atenderlos, no tardo más de 1 semana. Y les digo, mándeme un WhatsApp y vamos a tratar de coincidir. Y les aseguro que en 15, 20 minutos está lista la asesoría y ellos siguen con aquella tranquilidad. Es el respeto a la persona. Yo les digo, ¿cómo no los voy a respetar? Son profesionistas, tienen un trabajo con responsabilidades, tienen una familia y tienen una necesidad personal como individuos. Entonces, yo creo que gran parte del éxito es eso, el respeto a la persona, al individuo, a sus emociones y a sus sentimientos. Yo les digo, les pongo fechas de entrega de trabajos. Y luego ahí me andan mandando mensaje, doctora, no pude subirle. No se preocupe. Las fechas son para cuestión de que ustedes se ayuden a organizar su trabajo. Pero no los voy a reprobar porque no entregaron ese día, caramba. Y va para ustedes también, ¿eh? Lo que sí les digo es que me los den antes de que tenga yo que entregar resultados, porque entonces ahí sí ya no puedo hacer nada. Por eso les pongo fechas de entrega. Pero todo eso lo tenemos que contemplar, verlos primero como personas y luego después con los saberes. Entonces, pues les agradezco mucho. No sé si alguien más quiere comentar. No, ya vi que bajaron la mano, ¿quieren salir temprano? Adelante. Pues les agradezco mucho. Revisen por favor su tarea y los veo el próximo martes. Buenas noches. Doctora, Buenas noches, gracias. Doctora, Gracias. antes de irnos, yo tengo una duda respecto a las actividades. Bueno, tengo ahorita la plataforma bloqueada, no sé por qué, ya me puse en contacto con la doctora Ana para que me ayude, pero por ahí me compartieron el contenido de la actividad. ¿Me cree que nos pueda hacer favor de subirnos las presentaciones para darle un review? Claro que sí, Sí. claro que sí. Sí, por supuesto. Por favor. Denme entre hoy y entre mañana y pasado para subirlas. Y porque Bueno, estoy apenas entendiendo a la a la plataforma. plataforma. Y está diferente a lo que había manejado, pero por ahí Sí, voy. está muy Estoy a diferente. la orden por cualquier Sí. duda también Muchísimas de la gracias. plataforma. Perfecto. Igualmente, doctora. Sí, Hasta muy bien. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Bye. buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Luego, noches a bye. todos.
Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Listo, no sé si tengan más dudas. Yo tenía dudas en cuanto al contexto, bueno, el contenido del documento solamente es la experiencia, ¿verdad? O sea, la Sí, experiencia me da solamente es experiencia. Perdón, alguien, no, aquí está. Pausar, detener grabación. Sí, solamente es una experiencia. Pero cuando digo experiencia, pues obvio es personal, ¿verdad? No le puse experiencia personal porque entonces ya no sería, ya sería un redundancia. Muy bien. Bueno, muy Ahí bien, estoy a doctora, la como orden, quiera. igual en WhatsApp, igual ahí estoy a la orden. Si tienen alguna duda, ahí estoy a la orden. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, si se le ofrece algo en cuanto al funcionamiento de la plataforma, pues ahí tenemos ya Ahí también estamos algo de ahí. experiencia trabajando con ella. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, doctora, que descanse. Igualmente, bye. Bye.